Bueno, vamos a comunicación, muchachos. Bueno, estamos ahí en la última parte del párrafo del tono de voz. Hablamos del tono de voz, dijimos el segundo. ¿Qué más dijimos? Que se escuchara claro. No hay que poner pronombres a las personas. ¿Qué más? Teníamos que mover la boca para hablar, gesticular muy bien con la boca, separar los dientes, separar los labios. Obviamente les comenté que sin exagerar, ¿verdad? Que tampoco estuviera así, pero pues que sí tengamos ahí la separación suficiente para que se pueda entender muy bien. Perfecto. Luego dice lo del último párrafito de ahí. Dice, los cambios de volumen de voz se suelen emplear para enfatizar aspectos de una conversación. Ten en cuenta que una voz que varía poco en volumen puede no resultar muy interesante de escuchar. Entonces, chicos, ustedes han estado pues está hablando, pero está durmiendo. Aparte de mi clase, no van a decir. En la prepa, ok. ¿Dónde más? Hay un lugar peculiar que yo he notado que las personas les dan muchos. ¿Por qué? Sí, te voy a contar que yo también iba para comprar tostadas afuera. ¿Por qué nos quedamos durmiendo en la iglesia? Porque nos da sueño, pero como yo que no se han quedado dormidos. ¿Cómo habla? Con mucha, muy pausado. Ok, ¿por qué creen que la mayoría de los padres hablan así? Porque si es como, vaya, es algo, ¿cómo lo digo? Es como un común denominador en ellos. La mayoría habla así. Yo creo, no, esto es una suposición mía, ¿eh? Yo creo que obviamente como están en un lugar sagrado, en un recinto, pues ellos no se sienten con la libertad de poder gritar o levantar la voz. Pero eso hace que todos los que estamos ahí sentados estemos así. O estamos escuchando y dices, pues yo no sé qué onda, pero esa vocecita, mira, me entra y así como que me hace, y ya estamos ahí queriendo caer. Chicos, ese tipo de tono, cuando no varía volumen, te duermes. Y si yo estoy hablando el mismo, y peor ellos que luego a veces están como, dijo la compañera, como con mucha paciencia, como que con mucha paz, así de que, hermano, les decimos, las pausas también entre palabras, ¿no? Esta semana vamos a tener una kermés para recolectar, y tú dices, ay, padre, pues es una kermés con alegría, ¿verdad? Porque no estamos buscando la muerte de alguien o el funeral de alguien. Pero chicos, este tipo de cosas, si ustedes en algún momento están así, ojo, despabilense. Y digo, es el común denominador de los padres. Hay iglesias en donde los padres, cuando son más jóvenes, ya le meten más. Anda una señorita ahí viral en redes sociales, en TikTok, que se avienta chistecillos hasta rojos. ¿Cómo se llama? Yo no sé cómo se llama. Uno que está bien chistoso, uno güerito, así con. Pues yo supongo que sí, bautízate. Uno que se aventó un chiste en Navidad y se hizo muy viral porque hablaba
Hablaba de las esferas y de sus esferas de... ¿No lo vieron? Sí, no sé cómo se llama. Voy a poner atención a que veo TikTok. Porque este padre, eso es lo que está buscando hacer. Despertar a las personas. Cada que te avientas... Tiene cara de gringo, pero habla español. Y aparte está chistoso, o sea, su rostro es chistoso porque es un rostro no típico, o sea, está muy ojón, está como blanco, pero está, no sé, y luego los gestos que hace también así, como que, bueno, eso es mantener a las personas interesadas en lo que están diciendo. Cuando tú por el contrario estás ahí como nosotros, que casi que el padre dice, yo nada más tengo que hacer mi trabajo y el Padre Nuestro bendice, amén, y ya se va. Tú dices, no, o sea, él hizo su ritual y todo, pero pues el resto de la iglesia nos estamos. Pues entonces, esa variación de tonos, acuérdense que hay que enfatizar aspectos en una conversación para empezar. Cuando queremos que escuchen un dato en específico, tenemos que enfatizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Subiendo el tono de voz. Si yo les digo, chicos, la próxima semana vamos a tener examen. Pues no me escuchaban ni cuándo, pero escucharon que va a haber examen. Y tú dices, ay, no, ¿cómo a poco ya tan pronto? Bueno, sí, faltan como 3, yo creo, más o menos. O sea, esta y creo que todavía faltan 2 más, o una y cacho, así. Pero yo quiero enfatizar esto, les resalto la palabra exacta. Si yo les quiero enfatizar que va a haber salida algún día temprano, yo qué sé, que se enfatizo también eso. Entonces, hagan énfasis en ese tipo de palabras y varíen el tono de voz para que es que no quiero decir clientes o escuchas, las personas que les están prestando atención no se les duele. ¿Okay? Hay que tener esa parte de la enfatizada. Si ustedes creen, chicos, que mi tono de voz normal es como el que estoy utilizando ahorita, no es verdad. Es más, ahorita estoy utilizando un tono un poquito más bajo porque me siento un poquito lastimada de la garganta. Son muchos y tengo que gritar mucho. Entonces me lastimó la garganta y ya tengo que bajar un poquito mi tono. Pero aún así el tono que yo estoy usando con ustedes no es mi tono real de voz. Lo estoy subiendo todavía un poquito más, por eso me quedo ronca, porque estoy subiendo un poquito más el tono. Si yo les hago pues sería un tono como este. Y te digan, pues sí, la escucho. Pues sí, pero si pasa un carro y hace ruido, ya no me escucho. Entonces, por eso me subo un poquitito para que escuche bien aquí Salvador y escuche bien la compañera allá atrás también, que ya se me olvidó. Espera, ahí tengo. Y que me encanta escuchar todos en general, ¿no? Entonces, hay que tener esta variación y ese énfasis en el tono de voz. No lo dejen de lado, no digan, ay, todo el mundo me entiende, no pasa nada. No. Ojo, y vamos a toparnos con personas que tengan un tono de voz diferente. Una vez me encontré con un señor que hablaba como robot. Y entonces, el señor no era robot. Su tono de voz era robotizado, porque su voz lo sacaba con ayuda de un aparatito. Él tenía como un micrófono, hagan de cuenta así, algo chiquito, que cada que hablaba se pegaba aquí y le picaba un botón. Y ese botón hacía como que pasara electricidad y hacía que sus cuerdas vibraran cuando él emitía sonido. Pero cuando él emitía sonido, pues como esto era un aparatito y era algo que le hacía vibrar las cuerdas, pues hablaba algo. La primera vez que yo lo escuché dije. Y luego se lo soltaba y te quería decir algo y volvía a agarrar esa cosa y se la ponía aquí. Yo no sé qué enfermedad tenía o yo no sé qué, pero era algo que vivo aquí. Entonces, oigan, a veces no. Pero el que podía hacer, pues no mucho, porque pues si de por sí ya tenía ayuda, si de por sí algo no le funcionaba correctamente en su tono de voz, pues iba a ser más complicado para él, ¿verdad? Pero hay que
ser muy conscientes, muchachos, de cuándo sí podemos hacer un esfuerzo superior para hacer que las personas nos presten atención o que las personas nos escuchen más bien lo que les estamos diciendo. Y en el caso de que no podamos, pues bueno, no sé, hay que saltar, hay que hacer algo para que las personas se interesen en lo que estamos diciendo. Diferente a, por ejemplo, llega un padre a la escena, es decir, llega el padre y ya con sus manitas y así. Imagínense que entra, pero ahora entra a la escena, entra un, ¿cómo se llama? Un motivador, uno de esos capacitadores que te van a ir a decir por qué es importante vivir el día a día. ¿Cómo va a entrar? Emocionado, casi brincando, casi saltando. Buenos días. ¿Cómo? Y el chavo va a estar hiperactivo, se va a estar moviendo por todo, porque a la gente le va a querer decir. Pero en realidad es un conjunto todo lo que esta persona hace, pero su tono de voz te va a decir absolutamente todo también. Te va a decir si está contento, si está triste, si está bla, 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 bla. Les digo, incluso hasta por teléfono, cuando no vemos a las personas, el tono de voz nos dice algo. ¿Les ha pasado que hablan por teléfono con alguien y se lo imaginan? O sea, alguien que no conozca. ¿Por qué le ponemos un hacemos? ¿Por qué no podemos tener simplemente una voz, sin un rostro? Nunca. Yo me acuerdo que hace muchos años, pues obviamente había Messenger y esas cosas. Con los muchachos nos hablábamos por teléfono de la casa, o sea, todavía ni teníamos celulares, nos hablábamos por teléfono de la casa. Y pues yo nada más escuchaba la voz y nada más escuchaba mi voz. Y era chistoso porque, pues como que nos imaginábamos cómo éramos uno y el otro. Él nunca quiso que lo conociera. ¿Por qué? Y él me decía, es que soy muy feo. No quiero que me o sea, dice, de verdad me caes muy bien. No voy a decir que me enamoré de él, no, 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 pero de verdad me caía muy bien. Yo decía, no, como que prefería guardar que nos quedáramos muy bien por teléfono a que nos conociéramos. No sé qué se imaginaba, es verdad, pero sí me ideal, o sea, sí tengo como una imagen vaga en mi mente, según él cómo se describía. Bueno, una vez me pasó en el hotel, muchachos, que había un huésped, híjole, que cada que hablaba de la habitación, yo decía, nadie contesta esa llamada, esa llamada es mía. Yo quería escuchar la voz de ese señor. Y yo me contestaba, ay, qué señor tan guapo. Así decía yo, con la voz. Ese señor está bien guapo. Y siempre que veía su apellido, que veía que estaba hospedado con nosotros, porque sí, me ha seguido, pero no sé por qué, por alguna razón, nunca me había tocado ver. Y yo decía, ay, no es que esté hombre. Bueno, y yo, ay, qué voz tan interesante, ¿verdad? O sea, yo bien ilusionada. Y una vez me acuerdo que vi un señor, acá estaba en la recepción, y escucho esa voz, la escucho. Y pues obviamente volteo rápido y digo, nada que ver a la imagen que yo me había puesto. Yo me había puesto, no sé por qué, por loca, bueno, muy alto, guapo, joven, chaparro, gordo, pelón y viejo, pero con una voz increíble, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, muchachos, no sé si han visto a actores de doblaje de cine. Cuando yo, a veces le digo a mi esposo, yo no quiero saber quién hace la voz de los personajes, porque luego les pongo la cara al personaje. Hace poquito conocí al que dobló la voz de bueno, no que lo vi en un video, al de la voz de Thanos. Y, y es un hombre muy grande también, físicamente es un hombre muy grande y de edad también está grande. Pero pues ahora cada que veo tanto, sabes que cuenta que me hago una burbujita y veo la imagen de esa persona. ¿Por qué? Porque la voz ahora ya nos dice, la voz de Nemo, pero ¿sabes quién la hace? Bueno, yo no sabía que la, o sea, ya tengo rato sabiendo, ¿verdad? Pero ahora que supe
Es este muchachillo que se llama... ¿Saben quién es? Bueno, esa es la voz de despegó en la carrera gracias a ese doblaje, básicamente. A veces es chiflado, lo sé. Pero, pues el huequillo le hizo de momento de hacer doblajes y se compromete y bla, bla, y pues bueno, ahí lo está haciendo. Pero me pasa eso seguido, ¿no? Como que ya sé quiénes son las voces y luego trato de idealizar o de buscar a esa persona, ¿no? Y así, me voy enterando de que así lo mismo, nada más escucharlo. Soy muy fan de la serie esta de The Big Bang Theory. Me gusta mucho. Y normalmente cuando yo la vi esa serie, cuando la vi completa, la vi en Prime, no por dónde estaba, y la quise ver en inglés subtitulada. Pero en Warner, en el canal del cable, en Warner, pues sale doblada al español. Y ahí está la voz de uno de los personajes que se llama Leonard, que es muy típica. No me acuerdo otra de qué caricatura, yo le decía a mi esposo, es que el que está doblando esa voz es la voz de Leonard, o sea, la voz que lo dobla al español, y a veces son las mismas personas que hacen nuevamente diferentes voces, pero pues ellos tendrían que ponerle una característica a una voz o a un personaje, no sé, de niño, o un personaje de papá, o un personaje de abuelito. Ellos deberían caracterización en cada una de las voces, pero cuando llegan a hacer, por ejemplo, Mel Gibson y Nicolas Cage, a veces es el mismo actor de doblaje mexicano que hace la voz, entonces los vas a escuchar muy, muy similar a ambas personas. Son, son actores diferentes, pero los está doblando el tono de la voz también, el timbre o el tono de la voz que estamos utilizando con los. Muy bien, entonces muchachos, eso es en cuanto al tono de voz. Luego viene el siguiente tema, que es el saber escuchar. Creo que le pregunté por ahí, primero, perdón, si alguno de nosotros teníamos alguna definición para escuchar física. Todos también los oídos se han hecho exámenes auditivos. ¿Cómo saben que escuchan bien? Como si les digo, ¿ven bien? Sí. ¿Te has hecho un examen de vista? No. Pues, ¿cómo sabes que ves bien? Como un daltónico. No sabe qué es daltónico hasta que no haces un examen. Para él el color verde, que él ve el verde, a lo mejor es tu rojo, pero no. Y piensa que el verde es rojo porque si le dice todo. No te va a dar cuenta de su error hasta que no le hagan un examen. O hasta que entre en conflicto con alguien que no vea lo mismo que él está viendo. ¿Cuándo nos va a hacer exámenes cognitivos? Cuando vas a entrar a trabajar, pudiera ser, algunas empresas. Exámenes auditivos te los hacen cuando naces. Nada más para ver si oyes, básicamente. ¿Cómo te los hacen? ¿Han visto cómo los hacen? Depende, en el caso de los bebés, a veces nada más le pongo la mano de un lado, porque a lo mejor te troné muy fuerte el dedo, se quita el oído, ¿no? A veces con el hecho de que te haga, no sé, con la uña, algo chiquito, y tú lo escuchas, vale. Pero a veces cuando hacen nada más para ver que el bebito no haya nacido sordo. Se recomienda que a los 5 años, creo, les vuelvas a hacer este examen, nada más para ver si su nivel auditivo está bien. ¿Para qué necesitamos escuchar, muchachos? Porque una persona que es sorda no habla. Sí habla, pero no escucha. Ok. Pero sí puede mover la boca, la lengua y todo.
Porque dicen, ay, es que es un sordo mudo. Entonces, bueno, o es sordo o es mudo. ¿O por qué? ¿Por qué? Si no aprendemos cómo suenan los sonidos, muchachos, no le damos como que la orden a la boca o a la lengua de cómo hacer eso. Ayer estaba con mi niño repasando su tarea de una. Le decía, vamos a repasar, y estaba repasando las sílabas la, el, hilo, lu, y luego estábamos repasando Lalo, Loma y Lima. Y yo estoy ahí diciéndole Lalo, y mi hijo se me queda viendo la boca para ver cómo estoy moviendo la boca, para ver qué letra va a escribir. Y ya estoy Lalo, la, y luego estoy aquí cargada de mi hija. O sea, porque yo no repetía la N, porque mi madre no puede, pero la A y la U sí la repetía muy bien. Que me da risa que le diga a mi esposo, no, me está llamando. A cuando llegue aquí, María, se va a hacer la tarea de porque pues siempre está ahí conmigo, o la mayoría de las veces cuando lo hacemos. Pero es por los tonos de voz, muchachos. ¿Cómo normalmente desarrollamos, perdón, es por la escucha? Normalmente todos tenemos un timbre peculiar, pero hablamos muchas veces muy parecido a como habla mamá o papá. Ayer andaba bien escuché que andaba como de algo que traía como un acento, como un poquito así como de rancho. Para acá, o sea, que las palabritas al final las arrastraba. Y no escuché así Pablo ayer. Y dije, qué chistoso. Y no es porque el hijo tenga que hablar igual, sino es porque nosotros normalmente vamos a imitar los tonos de voz que tiene mamá o papá. En mi caso, por ejemplo, a mi esposa le salió comentando que es chilango, pero pues tiene muchos años viviendo aquí en Monterrey y mi esposo, digamos que no es una persona a la que se le escuche un acento. Mi esposo habla ahí, es más, no se le escucha ni acento regio ni acento chilango. A mí sí se me nota lo regio. A mí me dicen, tú eres del norte, o sea, ¿se te nota? Sí, soy del norte. Dijo, habla bien norte, mamá, grita de verdad de yo, porque, y me hace mi esposo, dice, no, hijo, tú debes hablar a chilango, y yo, no, hablar regio, regio, porque yo hablo así, porque mi familia es así, porque sus maestras hablan así. Por eso vamos emitiendo la misma tonalidad. ¿Por qué no tiene acento chilango? Si mis suegros, sus abuelitos, sí tienen un poquito de acento chilango. Su mayor núcleo en donde él está tiene esta entonación norteña, por así decirlo. Entonces, por eso hablamos de esa manera, muchachos. El oír nos dice básicamente cómo vamos a repetir las palabras. Si yo estoy mucho tiempo hablando con una persona de otra ciudad, yo empiezo a hablar como esa persona, con el acento y con las palabras que dice. Entonces, por medio de la escucha va a entrar toda esa información. Por eso las personas que tienen alguna deficiencia o que no escuchan, no aprenden a hablar, porque no saben cómo emitir esos sonidos. Ellos nada más van a hacer ruidos de... porque no van a saber dirigir este músculo y del músculo de la lengua a que hagamos esas entonaciones. Somos una creación maravillosa, muchachos, pero sí, son cosas que a veces damos como en automático, pero cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen, tú dices, oye, wow. Hace poco me enteré de una persona que no tiene lagrimales, que no llora. Y tú dices, bueno, qué padre, ¿verdad? Nunca se te arruina el maquillaje porque llora, que no llora. Pues no, tiene que vivir con gotitas todos los días, gran parte del tiempo, porque se le reseca el ojo. No tiene nada que le lubrique el ojo. No tiene, dice que cuando ella tiene un sentimiento de llanto, le duelen mucho los ojos porque como que en su interior quiere llorar, pero no tiene por dónde que le sale esta lágrima, ¿no? Entonces, y el lágrima, ¿se lo han visto? Está mini, 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 mini. Imagínense el conducto del lagrimal, cómo debe estar por dentro.
Bueno, algo tan chiquitito, pero tan importante hasta para que te puedas. Un llanto te va a decir mucho de una persona. Incluso la ciencia te dice que cuando tú lloras por felicidad, las moléculas de ese llanto son de una forma y cuando lloras por tristeza son de otra. Y según la ciencia dice que es más salado tu llanto cuando estás triste que cuando estás feliz. Cuando estás muy, muy triste y lloras y te llegas a comer una lágrima, van a estar mucho más saladas que con la tristeza. Entonces, es una maravilla tanto, ¿no? Pero todo en conjunto, muchachos, va englobado al funcionamiento del cuerpo. Vamos a dejar aquí, mañana, pues, mañana empezamos a punto la parte del saber escuchar, chicos. No sé si tengan. Ok, nos vemos mañana. Que tengan buen día.